106.5. Muy buenos días, pueblo dominicano. Martes 7 de enero del año 2020, 6:59 minutos en la mañana. Iniciamos nuestro programa El Sol de la Mañana. Como siempre, muchas informaciones, muchos análisis, muchas situaciones importantes para todos los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros en la República Dominicana y en todo el mundo. Como siempre, iniciamos nuestros comentarios con la palabra de Dios. Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse todo la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La armadura de Dios es amor, es comprensión, es perdón, es todo lo que da el Espíritu Santo. Así que siempre ponernos la armadura de Dios. Y en este martes 7 de enero iniciamos, lógicamente, exhortando a todos los padres y madres que nos están escuchando que manden sus hijos a la escuela. Hoy inician las clases, la escuela pública, aunque algunos colegios empiezan mañana. La mayor parte de las escuelas en la República Dominicana inician sus clases en el día de hoy. Hoy es inicio formal de la clase y cumpla con la responsabilidad que le corresponde a usted como padre, como madre, como tutor de los niños. Mándelo temprano a las escuelas. Aprovechemos el tiempo. Es muy importante que empecemos a normalizar todo. Este mes de enero es un mes muy especial porque es un mes que tiene varios días de fiesta todavía, pero ya tenemos que tomar la normalidad. Ya ayer terminaron las Navidades. Señores, ayer terminaron las Navidades ya. Con el Día de Reyes terminaron, ya no hay Navidad, ya no hay nada. Ya es trabajo permanente, integración, normalización de nuestra vida cotidiana. A trabajar, a estudiar, a integrarnos a cada una de las cosas, lógicamente después de estas Navidades que fueron sumamente espectaculares, importantes, buenas para todo el mundo. Un año que empieza con muchas expectativas, con muchos temores e incertidumbres, tanto nacionales e internacionales. En el caso internacional por esta situación de Irán y en el caso nacional por algunas situaciones tantas elecciones que tenemos. Pero en final de cuentas este va a ser un buen año. Yo escribí en mi artículo del periódico la pasada semana que este será un año de tranquilidad y de paz. Miren, no importa lo que pase. No importa lo que suceda, no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que pase en las elecciones. Aquí va a haber tranquilidad y va a haber paz. Busque al Señor, póngalo en su corazón, siga trabajando tranquilo, apoye a su familia, apoye cada una de las cosas que usted hace, mire más allá de la curva, tenga expectativa, trabaje con firmeza, no se aparte del camino del Señor y usted verá tranquilidad y paz. No importa lo que suceda, tranquilidad y paz de manera permanente. Entonces, reitero, padres, madres, tutores, envíen sus hijos hoy a la escuela, que hoy se inician las clases. Y antes de mis comentarios, quiero también hacer un llamado a mi amigo, el jefe de la Policía Nacional, el general Ney Aldrin Batista. Ney, yo sé que tú eres un hombre que respeta los derechos humanos, yo sé que tú eres un hombre sumamente preocupado, he conversado contigo muchas veces sobre muchas cosas interesantes y comparto incluso muchas inquietudes que tienes, visiones. Y sé que hay gente, lógicamente, que tú no puedes controlar, y más en una institución como esa, que es tan complicada, difícil, compleja. Y lo que pasó en La Romana, donde a dos supuestos delincuentes, que ya lo habían atrapado, lo habían esposado, y luego aparecieron muertos a tiros, esto debe dársele la investigación que amerita. Yo sé que ya el general Ney Aldrin, de acuerdo al vocero de la entidad, nuestro amigo el coronel Franfeli Durán, ya formó una comisión para investigar qué pasó. Pero, general, esto tiene que ser aclarado. Aquí no hay pena de muerte. Aquí nadie puede estar por encima de la ley. No importa, o sea, no podemos creer que cuando vemos un atracador hay que matarlo, porque aquí no hay pena de muerte. En la República Dominicana ni nadie tiene derecho a quitarle la muerte, no importa lo que haya hecho. Usted puede decir, es verdad, que atracaron, que mataron, no importa. Para eso está una cosa que se llama la justicia. A cada quien que cometa algo es el peso de la justicia. Y la policía es un auxiliar de la justicia y lo que tiene que hacer es apresarlo y someterlo a la justicia. La policía no tiene ningún derecho, absolutamente nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, no importa quién sea. Es verdad que hay gente mala, hay gente que hace cosas malas, pero para eso están los mecanismos institucionales de la nación dominicana.
amigo y hermano general Ney Aldrin Batista, póngale atención a esto, póngale freno a esto, porque estamos muy claros, si no se frena una acción, lo que va a pasar es que eso, el efecto dominó, todos los policías van a empezar a matar gente a lo loco. Entonces yo sé que usted es un hombre sumamente preocupado, muy respetuoso, ha hecho una gestión valiosísima, que ha enderezado muchos entuertos, que ha institucionalizado muchas cosas, y lógicamente hay gente que quiere hacer daño, hay gente que quiere provocar situaciones. Entonces esto no puede permitirse, que quienes cometieron este crimen, porque esto es un crimen, paguen por eso en el sentido de la justicia. Es decir, los policías que sean investigados qué pasó ahí y que sean sometidos a la acción de la justicia para que respondan ante la justicia por esta situación. Estos dos supuestos delincuentes, Ángel Chanel Consoró Rosado, de 25 años, y Eddie Antonio García La Peseta, dos andaban en un motor, parece que habían atracado, qué sé yo, la policía le cayó atrás, lo agarró, los esposó y de repente aparecieron los dos muertos a tiros. Esto no puede, la sociedad no puede permitir esto. El general Ney Aldrin Batista no puede permitir esto, la jefatura, la dirección de la policía no puede permitir esto, y que sea aclarado en el más breve plazo posible. Miren, por otro lado, la situación del mundo está muy tensa, está muy complicada, está muy difícil, y esto lógicamente crea un nerviosismo en términos económicos, porque toda situación política trae como consecuencia también situaciones de inestabilidad económica. Esta muerte del general Qasem Soleimani por parte de los Estados Unidos con un dron en el aeropuerto de Bagdad, este hecho, mucha gente dice, no, pero que no se puede estar defendiendo eso porque ese tipo era un criminal. Mire, mi hermano, ahí mismo voy a decir lo mismo de la policía. Hay reglas internacionales, hay leyes. O sea, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Usted creía, si Trump creía que ese general era responsable de los atentados a la embajada de Irak, lo que debió hacer fue tratar de agarrarlo preso o someterlo a un tribunal internacional, lo que han hecho con muchísima gente que ellos creen que son criminales. Si usted cree que hay un criminal de guerra, Estados Unidos, ni Trump, ni nadie tiene derecho a meterse en un país que no es el suyo, a atentar o matar a alguien. Muy bien lo dijo el vicepresidente, el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff. Imagínense ustedes que los árabes o los sionistas, qué sé yo, uno de estos grupos étnicos o terroristas musulmanes, agarre y meta un bombazo en el Capitolio y mate al vicepresidente de Estados Unidos, porque ellos creen que es un terrorista. No, eso no puede ser. Esa no es la norma. Esa no es la forma de actuar frente a los acontecimientos. O sea, Donald Trump ha cometido un grave error con eso. Un grave error, y ha puesto al mundo en una situación de suma dificultad. Muy difícil, muy complicada la situación del mundo ante este hecho. Porque este hecho es condenable desde todo punto de vista. No importa quién fuera el general Soleimani, no importa. El problema es que usted no puede estar actuando como si usted fuera, o sea, Trump actúa ahí como si crea que los Estados Unidos es la policía del mundo, es la Fuerza Armada del mundo. No, es una potencia importante, pero no es el mundo. El mundo está mucho más por encima de los Estados Unidos. Entonces, esto no puede ser refrendado ni aceptado por ninguna nación que respete la soberanía de cada uno de los pueblos del mundo. Fue un irrespeto, un abuso, una barbaridad. ¿Cuál es lo grave de todo esto? Que no solamente afecta a esa zona, que la pone en una situación bastante tensa, sino que afecta al mundo y nos afecta a nosotros. Es decir, esta tensión en el Medio Oriente provoca, como todos sabemos, Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo y además controla una de las principales áreas que tiene que ver el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de la oferta mundial de petróleo. Por el estrecho de Hormuz, que los iraníes, cada vez que hay una situación, entonces actúan frente a eso. Ellos han dicho que no van a atentar contra la población civil ni contra los ciudadanos norteamericanos en ningún sitio del mundo, ni en Irak, que están tratando de hacer algunas acciones, ni en ningún sitio del mundo, que van a atentar contra militares y fuerzas militares y bases militares de los Estados Unidos, pero eso crea tensión. Ahora mismo hay una tensión en Estados Unidos con los vuelos, hay una tensión con los aeropuertos, hay una tensión con las ciudades,
porque cualquier cosa, ¿verdad? Uno entiende que, aunque los iraníes han dicho que no van a atentar contra la población civil, hay una preocupación grave. Todo esto también se lleva al plano económico. ¿Qué va a pasar entonces con el petróleo? Ya el petróleo se disparó, ya está por encima de $70 el barril. Para naciones como la nuestra, eso es sumamente peligroso. Ya el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo informó que esta situación va a afectar, Juan Ariel Jiménez dijo que va a afectar a la economía dominicana. O sea, esta subida del petróleo, nosotros, aunque ya sobre todo en el transporte, va a afectarlo. También en el área eléctrica, aunque ya hemos diversificado un poco la oferta eléctrica en sentido general, pero también lo va a afectar. Entonces, esto puede de alguna manera frenar un poquito el crecimiento que hemos tenido. Ya varios economistas lo han dicho, el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo también lo ha dicho, que esto puede frenar un poquito el nivel de crecimiento. No es que no vamos a crecer este año 2020, que la expectativa era que creciéramos nuevamente por encima de un 5%, sino que esto puede frenarlo porque, lógicamente, hay que destinar mucho más recursos a un petróleo mucho más caro. Y el gran temor de mucha gente es cómo también esto puede afectar a la tasa de cambio, porque en la medida en que más petróleo tenemos que comprar y más dólares tenemos que proporcionar a esto, ustedes saben que el dólar, lógicamente, es una mercancía que tiene que ver con oferta y demanda. La ley de oferta y demanda es que lo hace subir o bajar. Hemos tenido un control de la tasa de cambio, pero evidentemente que una desestabilización en términos del petróleo a nivel mundial y tener que buscar más dólares va a provocar efectos importantes en la tasa de cambio. Aunque el ministro también lo decía, y nosotros lo hemos estado planteando siempre, República Dominicana tiene más de 7,000 millones de dólares en reservas del Banco Central y ante cualquier contingencia, lógicamente el Banco Central, que ha desarrollado una política monetaria bastante efectiva en ese aspecto, ante cualquier contingencia intervendrá en el mercado para garantizar estabilidad en la tasa de cambio. Pero lógicamente eso implica que las reservas tendrán que bajar un poquito para enfrentar estas situaciones y si se mantiene a largo plazo, esto puede afectar nuestro desarrollo económico. Así es que hay que tratar de que a nivel mundial Estados Unidos, primero Irán sepa manejar la situación y Estados Unidos no siga provocando al mundo con acciones como esta. Ojalá, lógicamente Trump está en reelección y esto en términos internos, los norteamericanos son una situación muy especial, el pueblo norteamericano es medio raro, a veces no lo entiende, pero bueno. Esto le da fortaleza interna y puede ser que entonces logre su reelección y con acciones como esta lo que hace es que cada vez más desestabiliza el mundo, desestabiliza políticamente el Oriente Medio. Esta desestabilización de Oriente Medio provoca desequilibrio económico, situaciones de incertidumbre económica y por tanto aumento del petróleo y por vía de consecuencia a las naciones que no producimos petróleo nos ponen en una situación sumamente compleja y sumamente difícil. Y a propósito de esto, ¿por qué es tan importante tenerle atención a esto que está pasando y a lo que puede provocar esta situación del petróleo en la República Dominicana? Porque nuestra economía ha logrado vadear, ha logrado pasar muchas situaciones difíciles. Recuerden, ha pasado varias crisis en los últimos, desde el 2004 hasta aquí, en los últimos 16 años, donde han podido ser sorteadas por la eficacia, el trabajo que ha hecho los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en los diversos momentos que se han presentado. Y a propósito de esto, miren, ha generado mucha discusión un artículo de un medio argentino que se titula ¿Cuáles son los secretos del milagro económico del que nadie habla en América Latina? Y yo creo que este artículo refleja con precisión meridiana lo que es la fortaleza, las expectativas y las debilidades de nuestro panorama económico, de nuestro modelo económico, de nuestro criterio en términos económicos que hemos implementado en los últimos tiempos para lograr este crecimiento sostenido de la economía dominicana. Este artículo fue publicado por Infobae. ¿Qué es Infobae? Infobae es un influyente periódico digital argentino especializado en el área económica, que es el periódico digital de los más leídos de habla hispana. Millones de seguidores tiene, de lo más leído. Sumamente influyente, fue fundado en el año 2002 por el empresario argentino Daniel Haddad
y es uno de los periódicos que influye para muchas cosas, o sea, en el área latina, así como el Times, así como The Economist, así como estos periódicos influyentes para los inversionistas del mundo. En América Latina tiene una realidad especial y en toda el habla hispana en sentido general. Quien firma este artículo es un periodista de nombre Darío Mizrahi. Darío Mizrahi es un periodista, es sociólogo, un investigador, especialista en artículos de fondo y sobre todo en investigaciones especializadas, puntuales, sobre diversos temas precisamente para orientar a los lectores de Infobae en torno a cuáles son las situaciones económicas del mundo. Oigan bien, mucha gente dice que ¿por qué sale este artículo? Este artículo sale porque República Dominicana se ha convertido en una especie de milagro económico. Mientras América Latina decrece o crece menos de un 1%, República Dominicana tiene 16 años consecutivos creciendo por encima de un 5%. Eso es un milagro económico. Entonces, pero ahora, ¿a quiénes consulta? ¿A quiénes consulta el periodista Darío Mizrahi para hacer este artículo? ¿Al gobierno? No. Oigan cuáles son los economistas que él incluso cita en el artículo. Es un artículo larguísimo, como de 20 y pico de páginas. Él cita a 4 economistas, 3 de oposición. O sea, 4 economistas, 3 de oposición. ¿Quiénes son esos economistas? Pedro Silverio. Ahora mismo Pedro Silverio es uno de los soportes económicos del candidato opositor Luis Abinader. Jaivan Jones G. Cortiñas, uno de los principales economistas del candidato ahora opositor Leonel Fernández. Pavel Isa Contreras, un economista, digamos, independiente, pero sumamente crítico a las políticas económicas del gobierno. Y el único propiciador de políticas alrededor del gobierno o que es parte del gobierno es el economista Reyes Andrés Peralta, que es uno de los asesores del Banco de Reserva. Un economista que está el único que está vinculado al gobierno. De 4 hay 3 que tienen posiciones críticas y posiciones opositoras. Entonces, yo voy a sintetizar brevemente lo que dice este extraordinario artículo, porque yo he estado manejando muchas de estas situaciones, pero cuando lo se ve desde esta perspectiva, desde Argentina, un periódico de lo que más influye desde el punto de vista económico, y además analiza de manera bastante objetiva lo que son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y nuestros retos. Yo creo que ahí es que está la fortaleza de este trabajo. Habla de las fortalezas nuestras, pero también habla de las debilidades y sobre todo las expectativas desde el punto de vista económico y político. El periodista titula el artículo ¿Cuáles son los secretos del milagro económico del que nadie habla en América Latina? Y empieza con este párrafo. Dice, en un contexto de estancamiento para la mayoría de los países de la región, hay uno que se diferencia del resto. Si bien no es de los más ricos, crece desde hace 5 años a una tasa de 6.1% promedio, reduciendo la pobreza, el desempleo y la desigualdad. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este modelo, que es el modelo económico? Si él lo llama el milagro económico dominicano. Y lógicamente parte de varias situaciones. Dice, ante esta situación de América Latina, entre el 2004 y el 2008, con cifras oficiales, República Dominicana creció una tasa de 6.5% anual. Según las proyecciones del fondo, dice el artículo, en el 2019 nuevamente República Dominicana volvió a liderar el crecimiento regional con un 5% por encima del 4.3% de Panamá. Sí, nuevamente, por segundo año consecutivo, fue la economía de mayor crecimiento en América Latina. Dice, esta economía, la nuestra, ha crecido casi 20 veces más que el promedio de la región durante el cuatrienio 2016 al 2019. O sea, en los últimos 3 años hemos crecido 20 veces más que el promedio de la región. Y entonces da unos datos bien concretos y específicos en torno a 3 variables, que él las coloca, la ubica y las coloca. Ahí los que están viendo en el canal 23 ven el cuadro. Dice, en el caso del Producto Interno Bruto por habitante, o sea, relación Producto Interno por habitante, República Dominicana creció en los últimos 5 años 29.1%, casi un 30% creció, por encima del que más creció después de República Dominicana, que fue Panamá también, que creció un 17%. Es decir, nuestra relación Producto Bruto Interno PIB con habitantes creció un 29%. Y para muchos que dicen, no, pero que el crecimiento no implica desarrollo humano, pues sí, el índice de desarrollo humano, que la ONU es que lo maneja,
según este trabajo de Infobae, dice, cuando se mira el índice de desarrollo humano que elabora el programa de las Naciones Unidas, en los últimos 5 años, República Dominicana ha crecido 4.6% en el índice de desarrollo humano. Y solo Guatemala ha crecido más en los últimos 5 años que República Dominicana en índice de desarrollo humano, que mide una serie de elementos muy importantes. Entonces, somos la economía que en los últimos 5 años, después de Guatemala, más hemos crecido en índice de desarrollo humano. ¿Cuáles son los elementos más relevantes de la economía dominicana, de ese llamado milagro dominicano, según este trabajo de Infobae? Dice él que lo más relevante es que ese crecimiento estuvo acompañado de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Reducción de la pobreza y de la desigualdad, dos elementos sumamente importantes, sobre todo para la mayoría de la población. Y él da los datos, ahí vemos también el siguiente cuadro, donde se habla cuánto se ha reducido la pobreza y cuánto se ha reducido la desigualdad. Entre el 2013 y el 2018, es decir, en los últimos 5 años, lo más importante del gobierno del presidente Danilo Medina, que lo ha dicho en varias ocasiones y los organismos internacionales lo han avalado, la proporción de pobres en la República Dominicana se contrajo de 42.3, que lo encontró, de 42.3 a 22% de la población. Casi 2 millones de personas redujeron su nivel de pobreza. Solo Uruguay, el único país que está por encima de nosotros en reducción de pobreza fue Uruguay, que redujo un 49% en ese mismo periodo, tal y como se ve en el cuadro que ellos reproducen en el trabajo. Esto es la pobreza, pero la desigualdad, porque una cosa es reducir la pobreza y otra la desigualdad. Pues la desigualdad también ha decrecido en los últimos 5 años, de acuerdo a este trabajo. La distancia, dice el trabajo y el economista, el investigador, la distancia entre los ingresos del 10% más rico y del 10% más pobre se redujo en un 22.2% en estos 5 años, dice este trabajo, y da el dato en el cuadro. De una relación de 21.4 pasó a 16.9. Solamente en reducción de la desigualdad, Uruguay y El Salvador lograron reducir la desigualdad más que la República Dominicana en este periodo. Es decir, logramos bajar de 21.4 a 16.9 en este periodo de 5 años. Al ver todo esto, es decir, este milagro económico, ¿cuáles son las bases? Entonces, ¿cuáles son las bases que establece este trabajo tan importante de la revista Infobae sobre la República Dominicana? Las claves del crecimiento económico son las siguientes, según ellos. La primera, una correcta política monetaria y fiscal. Es decir, los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sabido en todo momento, cuando los gobiernos del presidente Leonel Fernández y los gobiernos del presidente Danilo Medina, hacer una relación efectiva entre política fiscal y política monetaria. Porque cuando política fiscal y monetaria están enfrentadas y están cada una por su lado, se producen crisis económicas graves, como pasó en el 2004, donde había ustedes se acuerdan, habían 3 equipos económicos enfrentados uno con otro. En estos gobiernos, una política fiscal y una política monetaria orientadas, coordinadas y bien dirigidas cada uno. Sobre todo sabiendo, en el caso de la política monetaria, cuándo tiene que, si está ralentizada la economía, soltar un poco, o si está en una situación difícil, apretar un poquito. Es decir, una política monetaria correcta y una política fiscal que se corresponde y va de la mano también con esa política monetaria. Primer elemento que establecen ellos como las claves del crecimiento económico. El segundo, el turismo. Y en el turismo dice que hay 2 variables fundamentales para nosotros como convertirnos en una potencia turística, que es una geografía privilegiada y una estabilidad política y económica. Geografía privilegiada, tenemos montañas, tenemos playas, tenemos muchas cosas buenas, pero la estabilidad política y económica. No hemos convertido el turismo, es una de las industrias más prósperas de la República Dominicana por combinar esos elementos. Usted puede tener muchos elementos que ofertar desde el punto de vista de la naturaleza, pero si no tiene estabilidad política y económica, la gente no va a venir a su país. Entonces él dice esos 2 elementos, que todos lo hemos valorado mucho, son sumamente importantes para esto y es uno de los soportes de este milagro económico. El tercero, las remesas, que todos lo sabemos, entre 2004 y 2018, alrededor de 450 millones, 500 millones promedio de dólares han estado entrando a la República Dominicana. Todos provienen de dominicanos que están en el exterior y ese es uno de los soportes de este milagro económico.
si esos son los tres soportes, ¿cuáles son las fortalezas que tiene hasta el día de hoy esta situación de la República Dominicana? Él habla de varias fortalezas, para entonces luego hablar de las debilidades. Entre las fortalezas, establece primero una estabilidad macroeconómica, un manejo correcto de la economía, que ha habido de manera permanente. Los gobiernos han sabido combinar cada uno de los elementos, han sabido enfrentar cada una de las crisis, y la estabilidad macroeconómica es uno de las grandes fortalezas. La posición geográfica respecto al mercado norteamericano, es decir, es nuestro principal socio comercial, estamos cerca relativamente de Estados Unidos, tenemos negociaciones permanentes y una tasa de comercio sumamente importante, interesante. Un sistema financiero capitalizado y rentable, fuerte, sólido, de los más sólidos de América Latina. Nuestro sistema financiero es envidiable en cualquier sitio del mundo y se ha mantenido, después de la dura crisis del año 2003, se ha mantenido creciendo y sostenido de manera permanente. Una diversificación productiva en los últimos tiempos es otro de las grandes fortalezas de nuestro sistema económico. Hemos estado diversificando la economía, hemos estado creando una serie de elementos importantes y abriendo mercados internacionales. Y finalmente, dentro de las fortalezas, una importante infraestructura de comunicaciones. República Dominicana es uno de los países de mejor comunicación, de uno de los sistemas de comunicación más efectivos, más rentables, más eficaces. A pesar de una gran cantidad de impuestos que tiene, como es lógico, por desarrollarse tanto, pero en sentido general es uno de las fortalezas que presenta el sistema económico dominicano. ¿Cuáles hay otros elementos importantes? Y en esto yo creo que, a pesar de que es una de las preocupaciones fundamentales de la población, hay que ver cómo se mira desde fuera. Miren, dice este trabajo que un punto a favor de la fortaleza de nuestra economía es que somos uno de los países más seguros de Centroamérica y el Caribe. Centroamérica es una de las regiones más peligrosas del planeta. Claro, él aclara, esto no quiere decir que no haya situaciones difíciles, porque tenemos una tasa de homicidio de 10.4 por cada 100.000 habitantes, que no es baja. O sea, es objetivo el periodista en esto. O sea, no es baja la tasa de homicidio. Ahora, cuando vemos El Salvador, nosotros tenemos 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero El Salvador tiene 51. Honduras tiene 40. Guatemala tiene 23. Es decir, frente a eso, de alguna manera, viéndolo en sentido general, hay ciertos niveles de seguridad, y con la estabilidad político-económica eso lleva a que la gente vea un destino bueno para invertir y un destino bueno para generar recursos. Entonces, visto todo esto, ya dice, ¿cuáles son las debilidades? Hay varias debilidades que también la hemos manejado de manera, se convierten en reto, y que debemos, sobre todo por esta situación del contexto internacional, cómo nosotros manejarla. Dice que la mayor debilidad es que nuestro crecimiento económico no se basa en la elaboración de productos o prestación de servicios de alto valor agregado. Es decir, esa es nuestra gran debilidad. ¿Por qué? Porque dos de los grandes soportes son turismo, que ante cualquier situación, tanto de la naturaleza o política, puede ser afectada, y la minería también, que ante cualquier situación de baja de los precios internacionales o cualquier situación de la naturaleza, también lo puede afectar. Es decir, esta es una de nuestras grandes debilidades que, lógicamente, quienes dirigen el país deben tenerlo presente, fruto de esta realidad internacional que estamos viviendo. No creamos mucho valor agregado, damos productos y servicios que son, como turismo y minería, muy inestables frente a situaciones de la naturaleza o situaciones políticas. Y el otro es que no... Perdón, Eury, buen día, perdona que te interrumpa, es que se registró otro temblor hoy a las 7:21 de la mañana en Puerto Rico. Ajá, ahora mismo, o sea, prácticamente ahora mismo. Nosotros sentimos uno, o sea, ayer se produjo uno de 5.7 que provocó pérdidas, destrucción en algunas viviendas. Esta mañana a las 4:24 de la madrugada, otro de 6.6 que se sintió mucho aquí en la República Dominicana. Quizás Eury estaba durmiendo y no lo sintió, se sintió mucho, la gente se asustó, y ahora a las 7:20 de la mañana se produjo otro temblor en Puerto Rico. Gracias a Dios, hasta el momento no se han reportado víctimas, más que daños en viviendas, en vías de comunicación. En principio, con el de la madrugada hubo una alerta de tsunami, pero luego se canceló. Pero hay que dar seguimiento, y creo que Carmona, perdona por la interrupción, pero lo ameritaba. Así es. Carmona está en línea. Tenemos a Carmona, que entonces nos va a dar información sobre esto. Adelante, Carmona. Sí, buenos días a todos, hermano, y al pueblo. Así como decía María Elena, momentos muy difíciles están pasando Puerto Rico hoy
otra vez desde el 28 de diciembre. Ay, Dios mío. Los temblores de tierra han sido constantes. Hoy, como dice María Elena, 6.4 en Indio fue el epicentro de esta madrugada, que se sintió en todo Puerto Rico y parte cerca de República Dominicana también, están fuera de tsunami. Pero ahora, como Helen está hablando con Helen, estoy llamando 2 contactos míos allá y veo que hay un griterío. Ay, Dios mío. Y es que acaba de temblar el 6.0 y lo están evacuando todo el mundo los edificios en San Juan. Entonces, él me dijo que esperara que bajaran de los edificios por la escalera, que vamos a ir en vivo con él ahora, con Samuel. Y en estos momentos, Carmona, hay que mantener la calma porque esto es parte de lo que hablan los expertos, que son las réplicas. Claro que hay que evacuar a estas personas, pero la calma es fundamental. La comunicación se ha dificultado, al igual que no hay energía eléctrica ya. O sea, la situación es difícil, pero la calma es vital. Me imagino que estás de acuerdo conmigo en esto. Sí, exactamente. Lo que pasa es que no hay energía eléctrica porque las plantas eléctricas en Puerto Rico automáticamente, cuando pasan estos fenómenos, se desconectan. Automáticamente se desconectan. Okay. Por la situación, se puede caer un cable o algo. Pero el director de sismología en Puerto Rico dijo que lo peor no ha pasado. Ay, Dios mío. Había dicho supuestamente una alerta de tsunami, ¿es verdad? Sí, porque siempre la ponen, porque es que los epicentros han sido cerca en la costa al norte de Puerto Rico, pero eso es una regla que hay que ponerla. Okay. Lo que hay que saber es preguntarle si hay en el Caribe, no sé si terminaron de montar, hay que llamar a sismología, a ver si montaron los detectores de tsunami en el Caribe, a República Dominicana, Puerto Rico, y a todas las islas que estamos aquí en el Caribe. Pero es lamentable lo que está pasando en Puerto Rico. Bueno. Vamos a seguir nos mantenemos en contacto, Carmona. Precisamente que hace 10 años, en un enero, tuvimos el traumático terremoto de Haití. Que eso queda en la mente de muchas personas y aún Haití todavía no se ha recuperado de esa situación. Señores, yo que viví Haití por más de un mes ahí, y fuimos los primeros que llegamos ahí a Puerto Príncipe, y cuando aterrizamos en helicóptero en el aeropuerto, yo pensaba que era fila de gente sentada que habían. No, eran gente muerta por lo menos 500 metros, gente en fila así ya fallecida. Y eso no es fácil, señores. La sensibilidad de uno que hemos estado en guerra, en estado de situaciones, en huracanes, terremotos, llegó la sensibilidad que tú escuchabas a la gente atrapada, hablando en creolo, en francés, ayuda, sáquenme, y después tú no le escuchabas las lágrimas, todo el mundo comenzaba a llorar ahí. Entonces le recordamos a la audiencia, Carmona, que estamos hablando de lo que ocurrió hace 10 años. Exacto. Lo de hoy son estos temblores en Puerto Rico. Estamos en expectativa con lo de Puerto Rico. Y ya comunicaremos más adelante. Gracias, Carmona. Yo voy a llamar ahora mismo para ver si bajaron del edificio ya para que Samuel pueda salir al aire. Correcto. Gracias, hermano. Gracias por la información. Cuídense, sí. Bueno, Puerto Rico es una situación difícil, complicada. Vamos a mantener en contacto con él. Vamos a tratar también de hacer contacto con algunas de las autoridades dominicanas allá también para ver cómo la comunidad dominicana también se maneja esto. Nuestro enlace. Con todas las informaciones que se puedan conseguir. Así es que seguimos con esta cobertura de lo que tiene que ver esta situación de Puerto Rico, porque estamos ahí mismo cerquitita, tiene que ver con nosotros de manera directa. Además hay que siempre tener una actitud solidaria. Finalmente decía que las expectativas están en torno a cuáles son los retos, cuáles son las debilidades. Baja fiscalidad, nivel de endeudamiento que ronda alrededor del 50% del PIB, problema eléctrico, necesidad de aumentar calidad de educación, la situación migratoria haitiana y fortalecer la institucionalidad. Esos son los retos que tiene, las debilidades que deben ser fortalecidas. Y finalmente el artículo concluye con un elemento muy actual, que tiene que ver directamente con el problema económico. Yo siempre he dicho, el problema de la estabilidad política influye de manera directa sobre el problema económico. Entonces, él hace una evaluación de que esta división, esta separación de Leonel y Danilo, podría de alguna manera generar expectativas
sobre todo muchos sectores empresariales dicen que pueden posponer inversiones esperando lo que pueda acontecer en las elecciones y que esto puede llevar, aunque el presidente Medina y el PLD han demostrado bastante fortaleza, es una situación novedosa, diferente, que no se ha vivido en el pasado y por tanto es una expectativa que está viviendo este milagro económico que es la República Dominicana y desde el mundo mirándolo en esa perspectiva. Así es que yo reitero que este artículo, que da la fortaleza, da la debilidad y da las expectativas, concluye con algo que yo he estado planteando y no voy a terminar nunca de decirlo con la dimensión que implica. Tenemos que defender nuestra estabilidad económica, sobre todo a través de la estabilidad política y social. Lo que pasa en las elecciones de febrero y en las elecciones de mayo no pueden afectar bajo ninguna circunstancia esta estabilidad económica. Los actores tienen que tomarlo en cuenta. Somos de los pocos países de América Latina que tenemos estabilidad política y esa estabilidad política fortalece ese crecimiento, ese desarrollo, ese trabajo económico que se ha venido haciendo. Hay que mantenerlo por encima de cualquier situación. Los actores políticos del gobierno y de la oposición tienen que estar conscientes de eso. Y ojalá, aunque aquí, ¿verdad?, generalmente los pactos no se respetan, pero ojalá pudiera haber, aunque no fuera escrito, un pacto de todos los actores políticos, un compromiso de garantizar que independientemente cual sea lo que pase en términos electorales, se mantenga la estabilidad política, que es una de las garantías fundamentales de mantener la estabilidad y el crecimiento de la economía, mantener este milagro que ha llamado el mundo de la economía dominicana. Cambio y fuera, Mauri. Nuevos televisores 4K Ultra HD TCL Serie P2. Marco metálico de gran elegancia. HDR que reviva las imágenes hasta la perfección. Sistema operativo Linux, tan claro y real que puedes sentirlo. Somos la calidad. Radio Centro. Los Trigales, lo mejor en pastelería. Todo tipo de postres y bizcochos. Tenemos también comida empresarial, menú a la carta y todo tipo de picaderas. Visítanos, calle Olof Palmer, esquina Cul-de-Sac número 3, entre Luperón y Núñez, San Jerónimo. Teléfono 809-227-8585. Los Trigales, encantando tu paladar. La Refinería Dominicana de Petróleo, a través de la Fundación Refidonza, ha ofrecido 8.739 consultas pediátricas y atendido 1.711 emergencias, así como un total de 48.432 pruebas de laboratorio. En el programa odontológico se han dado 82.076 consultas a más de 40.000 niños, especialmente en Jaina y Nizao. En su programa Aula Cultural ha logrado impactar la vida de más de 55.000 niños mediante un programa especial diseñado para estimular el conocimiento y la apreciación artística en danza, música, ópera, ballet, cine y artes visuales. Cuenta además con una orquesta de cámara, un coro infantil y una escuela de Perico Ripián. Ha donado los juegos de 96 parques infantiles distribuidos por todo el territorio nacional, con la participación de los ayuntamientos. Fundación Refidonza, contribuyendo con el sano desarrollo de la niñez dominicana.